sexual. De hecho, no sé si han escuchado los movimientos en este momento en la Argentina, que tanto el año pasado como esto hubo marchas multitudinarias convocadas por las redes sociales que se llamaron Ni una menos, o sea, ni una mujer menos muerta por violencia doméstica o por violencia de género, que tiene alguna vinculación con el tema, digamos, de los legados y las reacciones frente a la violencia dictatorial. Los cambios históricos en las nociones morales y en la definición de la frontera entre lo privado y lo público son muy lentos, conflictivos y generadores de nuevas tensiones. En la época en que nos toca vivir, en la cual a través de los medios de comunicación de masas se plantea una publicización de la vida privada en reality shows, talk shows y todas esas tipos de cosas que banalizan los sentimientos y la intimidad, se corre el riesgo de que el género testimonial caiga en la exposición excesiva en la espectacularización del horror. Si el terrorismo de Estado y la represión negaron la intimidad de los cuerpos, la reconstrucción requiere construir también nuevas nociones morales, redefinir los espacios privados, la intimidad y lo público. En este contexto, las modas testimoniales, o como lo llama Biorka, la era del testimonio, presenta peligros sobre los que hay que alertar, ya que a menudo parece orientarse a exponer públicamente intimidades, lo cual puede indicar las dificultades en esta reconstrucción de quien narra y un efecto de saturación en quien escucha. La cuestión que se plantea no es si ocurrió o no la violencia sexual, sino cómo encarar el testimonio. Más allá de la prueba jurídica en juicios, parece haber una presión social y judicial, en la Argentina por lo menos, para que las mujeres cuenten, expongan detalles y circunstancias. Y es en este punto donde el dilema moral, emocional, político se plantea con toda su fuerza, porque la presión por contar se ejerce sobre mujeres cuya subjetividad se debate entre transparentar su cuerpo y su intimidad frente a la mirada social y la urgencia de mantener o recuperar una intimidad vejada, guardada para sí misma o para compartir con quienes una elige hacerlo, fuera de las cámaras, fuera de las miradas públicas de exposición pasiva. En suma, este caso que desarrollé con ciertos detalles, podría ser muchísimo más largo, este recorrido permite cruzar varios temas, desde los más específicos hasta los más generales. En primer lugar, los cambios históricos, los cambios de época, aunque la época no es tan larga, pero cambios en el reconocimiento de los sentidos políticos de la violencia de género, de una afrenta a la moral y al honor a una visión más política de la violencia de género. Los climas culturales de época que impulsan y hasta llegan a espectacularizar este tipo de testimonios. Cambios muy importantes que reseñé muy someramente en el campo internacional de los derechos humanos. Transformaciones en la subjetividad, compromisos cívicos de la investigación. Aquí me gustaría citar a Yerushalmi, que dice, vuelvo a él, y que en un momento se plantea cuál es la visión o el papel del historiador. Y dice, y aquí dice, contra los militantes del olvido, los traficantes de documentos, los asesinos de la memoria, contra los revisores de enciclopedias y los conspiradores del silencio, contra aquellos que, para retomar la magnífica imagen de Kundera, pueden borrar a un hombre de una fotografía para que nada quede de él con excepción de su sombrero. El historiador solo, animado por la austera pasión de los hechos, de las pruebas, de los testimonios, que son los alimentos de su oficio, puede velar y montar de la guardia. O sea, lo que pide Yerushalmi es un compromiso cívico de la investigación, un compromiso con una develación o develamiento de aquello que está oculto y que está oculto por razones políticas. Los silencios históricos tienen su explicación en los miedos, en la protección propia y de otros, en el compromiso de poner énfasis en algo antes que en otra cosa, en función de la estrategia de participación en el espacio público
siempre ligado a luchas políticas. El paso del tiempo, aquí son 80 años, autoriza a abordar temas que estuvieron hasta ahora más en manos de la ficción y la creación artística que en manos de la investigación. Y creo que, digamos, aquí me gustaría hacer una pequeña contribución a esa futura agenda o a los temas. Hay un museo en Ámsterdam muy poco conocido, que no sé si lo conocen, yo no los veo desgraciadamente, no puedo decir, bueno, a ver qué cara, quién dice sí, 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 la oscuridad es total. Hay un museo en Ámsterdam, que es el Museo de la Resistencia. Es un museo muy especial, que toma el periodo en que Holanda estuvo invadida por los nazis, toma un periodo un poco anterior y muy poquito posterior. Y el museo está organizado, es un museo, si se quiere, de vida cotidiana. Está organizado permanentemente, cuando uno entra le muestran un video, ¿no lo conoces? No. Bueno, muestran un video y en ese video hay personas que testimonian, así. Y al final hay una gran pregunta, frente a esta dominación y frente a este poder total, ¿qué se puede hacer? Se puede colaborar, se puede resistir y se puede simplemente adaptarse y sobrevivir. Y todo el museo está armado históricamente viendo las tres cosas al mismo tiempo. Quienes colaboraban, quienes resistían, quienes simplemente vivían. Y uno va viendo las transformaciones a lo largo de la guerra, los objetos. Entonces no es un museo con un libreto único, sino un museo en el que el visitante, la visitante, entra a imaginar esa vida llevada adelante con estas tensiones y contradicciones. A mí ese museo, de todos los museos que he visto, es un montones y montones y montones, creo que es el que me pareció el más humano. Me parece que el trabajo sobre la vida cotidiana, tanto de los resistentes y las resistentes, como de los colaboradores y colaboradoras, como de las que trataron de sobrevivir y seguir viviendo, con momentos de hambre, con momentos de desocupación, con todo eso, es una manera muy especial y creo que nos debemos, así mundialmente, una recuperación de ese pasado de la vida cotidiana. Hay otro tema central que está bastante silenciado en las narrativas públicas, el tema de la lucha armada del matar y el morir. Me parece que Sandro Portelli en Italia ha hecho un trabajo magnífico sobre el tema de cómo en la memoria la glorificación del partisano dispuesto a morir está clara, pero el silencio sobre la otra parte, sobre la parte del que está dispuesto a morir, también tiene que estar dispuesto a matar. Y esa otra parte, cuando aparece de manera muy... O sea, la población en las memorias no quiere saber nada de eso, y si quiere saber, entonces lo ve con ojos muy negativos. Me parece que los temas de la lucha armada, de los sentidos históricos, de los momentos, en el caso nuestro, digamos, el clima de Guerra Fría de los años 70, la opción armada de los grupos revolucionarios después de la Revolución Cubana, o sea, toda una historia sobre la cual pesa mucho el silencio. Se puede hablar de los desaparecidos y desaparecidas como militantes humanistas que iban a las villas miserias y daban de comer a los chicos y ayudaban aquí. Se puede hablar como militantes políticos de partidos, pero hablar sobre la lucha armada es todavía un área de mucho silencio, aun cuando en el caso argentino la verdad es que se empezó a quebrar hace varios años con un debate muy importante, pero totalmente entre intelectuales y filósofos, que hay 2 volúmenes, 2 libros así de gordos muy interesantes sobre la relación entre ética y política. El título es No matarás, con un signo de pregunta, y la pregunta es obvia. El objetivo, la ideología política está por encima de la vida del enemigo o no. O sea, un poco ese es me parece que hay mucho por hacer por la historia vinculada con la lucha armada.
Y creo que hay otro tema pendiente, que es, y en este hay un peligro en esto de retomar la lucha armada, que es lo que ha pasado también en la Argentina, un tema que también se planteó ayer, que es el de las equivalencias. Hay un peligro muy grande en ver que si no se trata entonces, es decir, eran dos violencias y entre medio, como aquí lo llaman equivalencias, en nuestro mundo se llama la teoría de los dos demonios. Había dos demonios y en el medio una población indefensa que no sabía qué hacer porque quedó entre los fuegos cruzados de los demonios. Esa teoría, igual que la teoría de las equivalencias de aquí, creo que hay mucha tarea por desarmarlas en el sentido común, allí donde todavía persisten, pero al mismo tiempo negar o ocluir o silenciar la lucha armada y la toma de armas. Aquí un poquito más porque fue una guerra después de todo, había que tomar las armas, pero en los movimientos de la década del 70 en América Latina es mucho más difícil el reconocimiento de eso. Y un tercer tema, un vínculo entre el antes y el después, las continuidades y rupturas entre el tratamiento y las memorias del pasado con la lógica de los derechos humanos y las violaciones en el ahora. No hay una relación directa, no hay una relación necesaria, no es lineal. O sea, en el fondo lo que estoy diciendo es que aquello que el movimiento de derechos humanos argentinos tomó como bandera a comienzos de los 80, en que decían recordar para no repetir o nunca más, no es tan fácil y tan claro. Hoy en día más bien es un signo de pregunta. Si el tratamiento de lo que pasó en el pasado y mucha memoria y mucha conmemoración ayuda o no a vivir mejor en el presente y en el futuro. En esto, para mí, es una agenda de temas difíciles, donde las cuestiones éticas de la conducción humana son centrales y los relatos e investigaciones no van a dar respuestas sociales y políticas a estas cuestiones. Lo que van a dar son elementos para encararlas y para la reflexión. Porque en esto yo estoy convencida que el futuro está totalmente abierto. Quiero terminar citando a un colega muy querido, colega alemán chileno, que hizo los análisis más lúcidos de las ambigüedades e indeterminaciones de los procesos políticos, y tiene un libro, Norbert Lechner, y tiene un libro maravilloso que se llama La conflictiva y nunca acabada construcción del orden deseado. Y yo pienso que también se aplica a la memoria, la conflictiva y nunca acabada mirada al pasado. Muchas gracias. Si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta a la profesora Elisa Jelling, pues puede hacer uso de la palabra. Sí, por favor. No sé si habrá un micrófono al fondo. Muchas gracias por una charla extraordinaria con una serie de ideas muy... Un poquito más. Y que muchas gracias por una charla extraordinaria llena de ideas magníficas que dan mucho que pensar, planteamiento de problemas de manera muy sofisticada que creo que pueden ayudar muchísimo a plantear de una manera más profunda las cuestiones que tenemos pendientes aquí en España. Y me gustaría ver si puedes elaborar un poquito más los temas que desarrolla Leicher en el libro que citaste al final. Si puedes hablar un poquito más en términos de esa nunca acabada tarea de la memoria. Bueno. Desgraciadamente Norbert murió hace unos 12, 14 años, hay textos de él en todos lados. Y no, ¿qué? Desde tu punto de vista, digamos, ¿no? Desde mi punto de vista, digamos, no a él los invito a leerlo. Desde mi punto de vista, ¿qué quiere decir? Que el futuro está abierto, no está acabado,
y es conflictivo. O sea, frente a las teorías del consenso, frente a las teorías de la armonía, frente a las teorías que dicen que tenemos que lograr una unidad, yo voy más por el lado de las teorías del conflicto. Me parece que, o sea, en sociología están bien claras unas y las otras, pero bueno. Me parece que, pienso que los consensos siempre son, de alguna manera, tapan diferencias porque somos diferentes, porque las sociedades y porque la democracia implica un reconocimiento del otro, implica un reconocimiento de que hay un otro que puede pensar diferente que yo, que vamos a tener antagonismos, que tiene visiones diferentes y que en el fondo ese conflicto es constructivo, es productivo, produce cambios, produce transformaciones sociales. Entonces, en ese sentido yo veo futuros abiertos. Hay digamos, en todos los campos, ¿no? O sea, puede ser en términos de las relaciones de género. Yo he estudiado durante muchos años el movimiento obrero y el sindicalismo y otros movimientos sociales, y mi visión al respecto es que lo que nosotros estamos estudiando son las maneras de resolver las antinomias, los conflictos, los antagonismos. El problema es que muchas veces la noción de conflicto se identifica con la noción de violencia, y aquí no es necesariamente que los conflictos tienen que ser con soluciones violentas. Hay muchísimas otras maneras de encararlos. Ese es un sentido muy sencillo de que el futuro está abierto. En la Argentina en este momento, ya para hablar de algo muy coyuntural, el gobierno cambió en diciembre, llevamos 6 meses, y el balance de los 6 meses para mucha gente progresista, para gran parte del mundo progresista, es desastroso. Y la gente joven que es cercana a mí, los estudiantes del milenio, están como con un clima de depresión enorme. Todo lo que yo les puedo decir es parte de la experiencia de mi vida. Digo, como yo soy vieja, he atravesado ups and downs, he atravesado distintos momentos, y lo que uno debe hacer, y este es el único consejo, porque a mí no me gusta ser normativa, yo no puedo decirle a la gente lo que tiene que hacer, ni a la profesión. Esta mañana en el seminario, en el congreso, muchos historiadores decían qué es lo que el historiador debe o no debe hacer. A mí no, digamos, cada uno hará lo que cree conveniente hacer. Yo no creo que haya una prescripción que se pueda decir. Lo único que yo recomiendo a la gente en el momento en que las aguas están bastante sucias y feas y bajas es imaginar algo que no tenga que ver con el ahora inmediato, imaginar un futuro, armar un plan que en economía lo llamarían contracíclico. O sea, si estamos para acá, vayamos para allá. Pensemos en algo que nos lleve para otro lado. Y ahí es donde, en ese sentido, creo que simplemente muy pragmático, es que veo futuros abiertos y nunca acabados y en construcción. Sí, muchas gracias por la fantástica charla. Un pequeño comentario, Sí. un par de preguntas. En el caso español de los años 70, que donde este tipo de prácticas de tortura con un componente de género y sexual también suceden, pero donde no existe una situación de debate como la que nos has planteado a propósito de Argentina. Un autor, un dramaturgo, un autor de teatro, Buero Vallejo, discutió esta cuestión de la tortura en relación con la violencia sexual, y en sus obras de teatro los torturadores empezaban a manifestar un síntoma que luego acaba abriendo la discusión sobre lo que habían hecho,
a partir de una cierta impotencia sexual, ¿no? Entonces era incorporado como una especie de venganza sobre el cuerpo, una venganza psicoanalítica a partir de una humanidad compartida. Era una venganza literaria, por supuesto, ¿no? Pero quizás era un gesto bonito. ¿En qué sentido, esa sería la pregunta, la experiencia, la exposición colectiva, ¿no?, a estos testimonios tan duros, estas experiencias tan duras, obliga a replantearse colectivamente la relación entre género y poder, ¿no? Y en qué sentido, ¿no?, has hablado del tipo de masculinidad argentina que se ha construido, ¿no?, en relación con estas prácticas. Bueno, ¿en qué sentido la exposición colectiva, ¿no?, como una discusión de memoria obliga también a replantear los roles de género, ¿no?, y qué tipo de masculinidad es necesario construir a partir de, bueno, del conocimiento y la discusión colectiva de estas prácticas? Vale. Gracias. Sobre el primer tema, yo creo que sí, que la primera apertura, como en muchos otros campos, fue en la ficción. O sea, fue mucho más fácil y hay varias obras de teatro, novelas o lo que fuera que tratan el tema de la violación, ¿no? Pero hay también, a veces, muchas de esas novelas, tanto hay análisis hechos para Chile, para Argentina, hay una figura que también, como una figuración que se repite, que es la de la mujer detenida que se salva, se libera a través de la esclavitud sexual con el torturador. O sea, la relación es recurrente, está en todo, es como un pathos formen, casi diría a mi Barbour, ¿no? O sea, es un icono que reaparece lugar tras lugar tras lugar. Una autora argentina, una crítica cultural argentina, Ana Longoni, escribió un libro y que además, a través de esa esclavitud sexual y de ese enamoramiento, después no solo una esclavitud, se convierte en un enamoramiento, delata a sus compañeros. Entonces el trabajo de ella se llama La traidora, porque es después, y muestra cómo esa es una figura ficcional donde los estereotipos de género están pero exacerbados al punto máximo. Creo que aquellos que trabajan en crítica literaria deben conocer muchísimo más que yo estos temas, pero que son temas que sí están presentes, y que la relación, en qué momento la ficción, digamos, pasa a la realidad, o la realidad a veces resulta todavía más terrible que la ficción, también ocurre. Creo que cuando dije la masculinidad militar y esa masculinidad dominante, yo digamos, veo en Argentina, pero no es solo de la Argentina. O sea, primera cosa, no hagamos nada, o sea, el macho argentino baila el tango, ¿eh? Digamos, es más la figura del bailarín de tango que la figura militar. La figura militar está en muchos otros lados también, además de la Argentina. Pero me parece que vivimos una época de transformación en las masculinidades y en las feminidades y en los géneros. Entonces, ¿cuánto de esto se puede deber a un rechazo a esa masculinidad militar por parte de nuevas generaciones, y cuánto a climas culturales que van transformándose, porque independientemente de si los militares siguen teniendo botas o no tienen botas, no lo podría decir. Hay un crítico cultural holandés que escribió un libro que para mí fue muy, muy importante, Ernst von Halfen, que se llama Caught by History. Y en ese libro él hace una reflexión personal, no me acuerdo si en el prólogo o en el epílogo, porque las hace ambas. Y dice: yo nací después de la guerra,
en Ámsterdam. En la escuela nos martillaron la oposición al nazismo como estoy saturado de oposición al nazismo en la escuela, y todo lo que nos enseñaron sobre la Segunda Guerra Mundial y sobre esto y sobre lo otro. Al mismo tiempo, el modelo de masculinidad que me transmitieron era un modelo muy masculino, muy viril, y el mejor modelo de ese hombre que me transmitían, que yo tenía que ser firme, no llorar, ser un buen hombre, lo más parecido a eso que yo veía era en las películas que me pasaban el soldado nazi. Y entonces yo vivía en esa tensión y esa contradicción de que por un lado me decían que lo peor que hay es el nazismo, y por otro lado me estaban diciendo que hay que ser un hombre que lo que más parecido era ese soldado nazi. O sea, creo que estamos traspasados por tensiones, y esta es solo una. Creo que estamos cambiando las masculinidades y las feminidades y los géneros hacia algo que no sea tan binario, tan opresivo para unos y para otros, porque también no es para los hombres. Bueno, Elizabeth, muchas gracias por esta loable intervención. Yo simplemente te quería hacer un comentario suscitado a partir de tu crítica al consenso. Es cierto que los consensos tapan, los consensos ocultan. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que la memoria, la historia siempre está abierta a un futuro que nos permite interpretar de manera diversa el pasado. Pero claro, lo que ocurre en España es que podemos decir esto, que el consenso tapa, oculta, pero desde luego tenemos un problema con desde dónde construir interpretaciones que nos permitan hacer interpretaciones contracíclicas. Es decir, necesitamos un lugar, y lo que parece aquí es que no tenemos ese lugar, porque para empezar no tenemos ni siquiera un mínimo punto denominador común, que sería una tradición democrática desde la cual intentar interpretar nuestro patrimonio democrático. Es decir, parece que cualquier interpretación de la guerra civil es plausible, es factible, porque para empezar no hay ningún criterio que nos aúne en un punto precario, limitado, en el cual ese patrimonio democrático, esa tradición democrática nos permitiera construir desde algún punto, ¿no?, dónde queremos llegar, qué contraciclo queremos hacer. Es decir, parece que eso está como en una especie de pantano donde no somos capaces de encontrar un punto de referencia para encaminarnos a una interpretación futura, ¿no? Esto es una crítica que hizo en su momento Ricard Viñes y que creo que yo suscribo, es decir, en el sentido de si no tenemos ese patrimonio, si no buscamos nuestras tradiciones democráticas, poco podremos hacer para construir una figura interpretativa del pasado que sea cuanto menos proclive a la acentuación de nuestra democracia. A ver, lo primero que me venía a la memoria es el libro La invención de la tradición, ¿no? O sea, si no tenemos tradiciones que nos gusten, también se crean, ¿no? Pero esa es en un trabajo que hicimos hace muchos años en Bolivia, estábamos entrevistando mujeres sobre el movimiento campesino y especialmente en las colegas bolivianas, la creación de por qué se había creado una asociación de mujeres campesinas. Y entonces esta colega entrevistaba a todas las mujeres que habían estado y dice que bueno, que a ellas no se les había ocurrido para nada, fue a los hombres del movimiento campesino que en función del momento histórico donde las mujeres empezaban a organizarse, decidieron que había que tener unas mujeres organizadas del movimiento campesino y armaron una especie de reunión y bueno, en esa reunión hay que tener un nombre, hay que tener una presidenta, hay que organizarse. Bueno, ¿qué nombre?
Y bueno, encontraron un nombre, el nombre Bartolina Sisa. Bartolina Sisa era la mujer de Tupac Katari, de uno de los levantamientos indígenas importantes del pasado, todos de acuerdo en que Bartolina Sisa ahora, y recuperaron, creo que una o dos sabían quién había sido Bartolina Sisa, y se conformó un movimiento Bartolina Sisa. La otra es más pintoresco, cuando a la presidenta se le pregunta, a la presidenta quién nombraron presidenta, y la mujer contestó que bueno, que ella la nombraron presidenta porque ese día ella era la única que usaba la vestimenta tradicional, la pollera, y necesitaban que el movimiento de mujeres campesinas tuviera esa tradición metida adentro. Entonces tenía que ser alguien que vistiera y un nombre que fuera representativo. O sea, las tradiciones son importantes también. Pero me parece que la pregunta o el comentario tuyo me genera dos otras reflexiones. Una primera es que nunca va a haber una memoria única. O sea, va a haber memorias, y memorias en lucha. Entonces, no es que hay que, o sea, uno podría decir, un relato, una narrativa anclada en... A mí me gusta pensar memorias y silencios pensados en lo verbal, en materialidades y en subjetividades. Entonces, también cuentan esas materialidades de aquí, cuando uno camina, y como el escritor al que escuchamos hace un rato decía, camino y veo aquí pasó esto, aquí pasó lo otro, aquí pasó esto, aquí pasó otro. O sea, la materialidad cuenta, el relato cuenta, la subjetividad cuenta, la imagen cuenta. Entonces, y ese conjunto será bastante diferente para distintos grupos sociales y va a cambiar a lo largo del tiempo. Entonces, yo no creo que puedas pensar en, digamos, uno podría decir políticamente frente a todo lo que está pasando en España hoy, cómo conformar un nuevo movimiento que no necesariamente sea el de la memoria histórica, que tuvo sus altibajos, y que tampoco sea de víctimas, porque una de las cuestiones que a mí me preocupa mucho es que pensar que el pasado es propiedad de las víctimas y sus familiares y no un tema ciudadano. Entonces, me parece que las víctimas hagan lo que tienen que hacer con las alianzas que necesiten, pero que pueda haber una consideración ciudadana amplia de lo que pasó y que eso pueda insertarse en función de un horizonte futuro. ¿Cuáles son los anclajes? Puede ser la universidad, puede ser un movimiento social. En el caso argentino, bueno, tenemos un movimiento muy fuerte, con todas las peleas internas que ustedes se puedan imaginar, y muchas más que ni siquiera pueden imaginar, pero está ahí, y hay un mínimo de acuerdo, frente a otro relato que también existe, que también reclama en la esfera pública. O sea, sí, y tenemos un movimiento que no existió durante bastante tiempo, pero que se fue generando, que se llama Memoria Completa, y que dice, ustedes piden la memoria de la represión, nosotros queremos que a esas memorias también se agreguen la memoria de las víctimas de la subversión, como así lo llaman. Entonces, en el memorial que está en el Parque de la Memoria con los nombres, hubo un movimiento que quería que se pongan los otros nombres también. Y esta es una cuestión que es muy negociada, muy discutida. Bueno, en Argentina claramente no va a pasar, pero siempre va a estar esa otra visión, y en todos lados, ¿no? O sea, me parece que el asunto es por ahí, para impulsar interpretaciones del pasado. A veces sirve mucho un libro, a veces sirve mucho una película, o no una, sino una corriente, y donde anclarlo en la vida cotidiana y en los movimientos existentes. Importar de tipo paracaídas algo,
no ha funcionado. O sea, las experiencias de decir, de imitación, que serían las que yo más o menos he visto, sino que tiene que ser elaborado por una sociedad y por un Estado, ¿no? ¿Alguna otra palabra? Pues si no hay... Sí, al final. No es que quiera acaparar la discusión, pero no hay más preguntas. Y si nos podrías hablar un poco acerca de tu, no sé si llamarle desconfianza o prevención o inquietudes acerca de la cuestión de justicia transaccional. ¿Acerca de? De la justicia transicional, perdón. Es otro seminario. Los mecanismos para tratar temas del pasado y cómo qué mecanismos institucionales, qué puede hacer un Estado y qué puede hacer una sociedad frente a su pasado, es bastante específico. Y toda, digamos, y no hay una... A mí no me gustan las recetas. Y a veces el tema de la justicia transicional tiene un problema. Un problema es la noción de transicional. A mí me gusta más hablar de justicia en general, siempre. ¿Cuándo termina la justicia transicional? Es una pregunta. Pero además, que es uno de los temas, o sea, justicia, o sea, reconstruir o construir un régimen democrático y una convivencia medianamente pacífica implica encontrar los mecanismos institucionales para parar las arbitrariedades, las violencias injustificadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es construir justicia. Más que, y no es. Entonces esto de transicional le pone como una cosa de algo provisorio, de segunda. Pero bueno, se ha extendido mucho en el mundo, en parte creo yo, por una historia muy específica que tiene que ver con cómo se fueron creando las instituciones ligadas a esto, en función de la política internacional. Creo que la noción de justicia transicional empezó a aparecer después de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de África del Sur, en parte porque habían tenido éxitos y fracasos, y en parte porque también había, especialmente la Fundación Ford de Nueva York, que estaba muy comprometida con el trabajo de estas comisiones, especialmente con la del África del Sur en su momento, y había que darle continuidad y expansión internacional a esa idea, y entonces se creó un centro de justicia transicional, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una historia detrás de todo esto, porque esto que ayer escuchamos como justicia transicional con las convenciones y todo eso no se llamaba justicia transicional cuando se hizo. O sea, después de la transición en la Argentina, cuando se fueron elaborando en la escala internacional algunas, no sé yo, de terminología jurídica hace muy poco, no sé si son tratados, convenciones, no sé, acuerdos o lo que quieran, pero el de la desaparición forzosa, el de la tortura, que fueron dos donde hubo argentinos que fueron muy importantes en su desarrollo, en su momento nadie habló de justicia transicional. Después fueron englobados en un rótulo que además tiene otra cosa, se hace justicia transicional solo en países periféricos. O sea, la Comisión de Verdad en Canadá, y esta la conozco, la Comisión de Verdad en Canadá fue un esfuerzo, o sea, Canadá tenía su
programa de trabajo sobre las escuelas residenciales y toda la historia que había tenido de maltrato de los niños aborígenes, los llaman ellos. Tenía todo un tratamiento y de pronto hubo bastante presión para que se arme una comisión de verdad. Es una comisión de verdad que estuvo mirando cosas que tuvieron lugar hace mucho tiempo, y entonces como eso sería como, digamos, el extremo sería pedir una comisión de verdad sobre la esclavitud, digamos, porque estos eran como niños esclavos. Entonces, ¿o quién le va a pedir una comisión de verdad a los Estados Unidos sobre Guantánamo o sobre la esclavitud? ¿Hay alguna posibilidad de hacerlo? Hay algunos países europeos que han reconocido alguna cosa. En Nantes, en Francia, hay un memorial a la esclavitud, que es, yo no lo conozco personalmente, escuché, pero ¿cuántos de esos hay? Entonces todo esto de justicia transicional tiene un componente geopolítico internacional, global, que yo por lo menos le pongo un signo de pregunta. Pues muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna persona interesada? Solo como salió el tema de la justicia transaccional, y yo sí soy jurista, solo una pequeña cuota. Yo participo también de los defectos del concepto, no solo porque no sabemos hacia dónde va, sino que tampoco sabemos desde dónde parte, que es otro de los grandes problemas. Y bueno, colaboro un poco en este llamado proceso posconflicto colombiano estos días, y por tanto estamos viviendo nuevamente la palabra justicia transaccional. Y el gran problema que tiene desde mi punto de vista es que se ha acuñado una metodología de especialistas, entre comillas, que hacen una exportación metodológica hacia las necesidades y las realidades. Y las realidades son las que son, y la justicia es la que es. Y por tanto una metodología abstracta, elaborada a través de conceptos y de vocablos o de palabras que se van colocando, construcción necesaria de comisiones, precomisiones, estudios, elementos valorativos previos, encuestas, metodologías de campo, etcétera, etcétera, preestablecidas. Desgraciadamente la justicia es demasiado humana como para soportar metodologías tan abstractas. Es otro de los graves problemas que, en mi opinión, tiene esa justicia transaccional, y sí coincido que lo que hay que hacer es justicia a secas, que no es poco. Yo voy a agregar una anécdota. Cuando se conformó la Comisión de Verdad se llamaba, no Reconciliación. Ese es otro término que tiene problemas así de grandes y que merece un seminario en sí mismo. Cuando se formó la Comisión de Verdad en Perú, un par de los comisionados, colegas, amigos, con los cuales estábamos trabajando en cosas de investigación y de militancia y de todo lo que quieran, les dijimos, me acuerdo, dos personas estábamos cenando y le dijimos a uno de ellos: espera que te vengan de Nueva York con el paquete, con la lata. O sea, muchas veces en temas de políticas sociales y políticas públicas nosotros hablamos de que el Banco Mundial te manda una lata, es un enlatado, abres y ahí tienes qué es lo que tienes que hacer de programa para pobreza, número 1, número 2, número 3, ¿no? Y dijimos, espera el enlatado, la lata para la Comisión de Verdad, porque va a venir la gente del ICTJ, International Center for Transitional Justice, a ofrecerte todo su servicio. Efectivamente, nosotros en Perú sabemos que nuestro mundo es comunitario, no podemos hacer esto. Bueno, dos semanas después llegó un mensaje, SOS se llamaba, me acuerdo perfectamente. Llegaron, nos dijeron cuántas computadoras necesitamos, cómo tenemos que recoger la información, qué tenemos que hacer, no sé. La Comisión de Verdad de Perú hizo lo que quiso, usó los elementos que estos traían, pero era una comisión realmente de gente notable. Y en otros lados a veces resulta más difícil resistirse. Pues nada más, muchísimas gracias, profesora, por su conferencia.
Se levanta la sesión. Gracias. Es un verdadero placer escucharla. Sí.